Bueno, pues buenas tardes. Quiero agradecer a los profesores Marta Pérez Toral, que es profesora titular de la Universidad de Oviedo, y a Miguel Ángel Puche Lorenzo, que es profesor titular de la Universidad de Murcia, que nos hayan querido acompañar en nuestra segunda mesa de lo que hemos denominado coloquios Araling. O sea, que os estrenáis en una actividad que acabamos de poner en marcha hace pocos días. Y se lo quiero agradecer especialmente, aunque ellos vienen aquí para estar en el tribunal de una tesis doctoral, porque hayan tenido la delicadeza de querer participar en este acto, ¿verdad?, después de un viaje largo, porque os decía que vienen de Murcia y de Oviedo y, en fin, pues las distancias y los desplazamientos no son del todo fáciles. Dentro del grupo de investigación, Araling, sabéis que trabajamos en lo que es la variación léxica, la diferenciación léxica, tanto desde una perspectiva diacrónica como desde una perspectiva sincrónica. Y los dos profesores que hoy nos acompañan pues son, desde luego, especialistas destacados en este tema. Miguel Ángel Puche ha trabajado en grupos de investigación referidos a la historia del léxico, en concreto del léxico alfonsí, y después ha trabajado en proyectos de investigación relativos al léxico de las ciencias, al léxico de las matemáticas, al léxico de la minería, en siglos diferentes, ¿no?, porque su investigación empezó sobre todo, si no recuerdo mal, con el siglo XVI, que tiene un libro que es fundamental para todos los que trabajamos en historia de la lengua, que es una historia del español a través de la documentación notarial de textos murcianos del siglo XVI, y luego, como os decía, ha ido ampliando su campo de investigación, siempre en lo fundamental en la historia del léxico español. Y Marta pues ha trabajado en dos facetas diferenciadas. Ella es de la Escuela de Oviedo, por tanto, la Escuela de Alarcos. Su tesis doctoral es también un referente en los estudios históricos, porque, en fin, quienes estáis estudiando historia de la lengua, pues habéis oído hablar de un libro básico sobre la historia, sobre la sintaxis histórica, que publicó Marta en 1992, me parece. Es un libro que nos ha servido a todos como para empezar a investigar en cuestiones de sintaxis histórica. Luego ha seguido trabajando en cuestiones de teoría del discurso aplicada a textos históricos de distinta tipología, marcadores de discursos, coherencia textual, etc. Y un segundo campo de investigación interesantísimo desde hace ya más de 20 años es el Corlexin, es el del que supongo que nos va a hablar aquí porque lo estoy viendo en la proyección, que es uno de los instrumentos más importantes que tenemos los investigadores para trabajar sobre la historia del léxico hispánico, no solo desde una perspectiva diacrónica, sino también desde una perspectiva dialectal o geolectal, que os digo, un campus fundamental, especialmente referido a los siglos XVI y XVII, pero que nos sirve también para hacer incursiones en la historia de las palabras, desde luego en siglos anteriores y posteriores. Como habéis venido a hablar a estos profesores, os dejo ya con ellos. Vamos a seguir la estructura del acto un poco como la del otro día. Ellos van a hacer una pequeña presentación y luego tendré la palabra sobre todos los alumnos para que le preguntéis cuántas cosas sean de vuestro interés. ¿De acuerdo? Venga, pues os dejo ya con ellos. Pues muchas gracias, Vicente, por tus palabras y también, bueno, por la invitación a ti y a tu grupo. La verdad es que, bueno, pues es un gusto estar aquí y también, bueno, pues estar delante de los alumnos y, bueno, a ver si logro transmitir, bueno, pues algo de en lo que yo estoy metida. Efectivamente, yo he ido, salí de la Escuela de Alarcos, me dirigió la tesis a Alarcos. Siempre he estado vinculada a la diacronía, pero al principio era más sintaxis histórica que otra cosa. Pero un buen día apareció, bueno, pues el Corpus Léxicos de Inventarios, el Corlexin, que es un corpus que se ha creado a la luz de diferentes proyectos de investigación,
todos ellos dirigidos o, bueno, coordinados como investigador principal por José Ramón Morala. Y bueno, él me propuso, ya que yo estaba trabajando, estaba interesada en la diacronía, que formase parte del grupo, y es de las cosas mejores que me han pasado en los últimos años, porque descubrí un mundo, el del léxico, al que nunca había prestado atención y que me interesa muchísimo. Es muy, muy, muy atractivo. Descubres la historia de las palabras que a veces no has oído nunca, o que si las has oído no sabes cómo ni de qué manera. Y bueno, indagar ahí me ha permitido pues descubrir nuevas realidades de las que yo no tenía ni idea. Bueno, algo un poco de esto voy a hablar hoy. Más que hablar yo, también me interesa escucharos a vosotros. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta que hacerme o alguna inquietud y yo puedo resolverla, pues estaré encantada. Bueno, el Corpus Léxico de Inventarios se organiza en torno a un grupo de investigación de diferentes investigadores, o de unos cuantos investigadores que pertenecemos a universidades distintas. ¿Y en qué trabajamos? Pues trabajamos en el léxico, en la historia del léxico, y sobre todo nos centramos en el léxico, sobre todo del siglo XVII, también algunas incursiones en el XVI, pero no tanto. ¿Qué nos interesa? Nos interesa un corpus de textos notariales. La verdad es que la idea y nos interesa el siglo XVII porque, bueno, es el llamado siglo de oro, ¿no? Se observa que en el siglo XVII los diccionarios históricos se nutren sobre todo del léxico procedente de obras literarias. Pero aparte de ese léxico de obras literarias hay otro léxico que no está en las obras literarias, sino está en otro tipo de textos y que a veces no llega a los diccionarios. Entonces, se pensó en un momento determinado que los textos notariales, como tasaciones, inventarios, partijas, etcétera, nos proporcionaban una nómina de léxico muy grande y que era, pues podría ser interesante ahondar en ese léxico, recogerlo, estudiarlo y ver si ese léxico existe en esos diccionarios históricos. La mayor parte de las veces no existe, son textos que no llegan son palabras que no llegan, en muchos casos no llegan a las obras literarias, por lo tanto todo lo que no estaba en la literatura es como si no existiese. Obviamente estos textos notariales son una herramienta importantísima, que os voy a decir yo a vosotros que no sepáis, ¿no? Porque ofrecen una información léxica, como decía, muy importante. Esta es la página un poco de inicio del Corpus Léxico de Inventarios, el Corlexin. Como veis, ahí es una página, tengo que decir, que está en transformación porque es muy antigua. Y bueno, vosotros tenéis una página estupenda, con fotos incluidas. Nosotros no tenemos nada de eso, pero Morala sí ya me dijo que mandase una foto institucional y allí me he hecho yo una foto en las escaleras de la facultad, que es de lo mejor que tenemos, las escaleras, no la foto. Entonces, aquí aparece un poco cuál es un poco la estructura, ¿no? Es la página principal. Lo que queríamos era obtener un corpus documental importante, alejado de los textos cultos, a partir de textos notariales que podían conectarnos más con el léxico de la vida cotidiana. Y esto para nosotros era muy importante, lo del léxico de la vida cotidiana. Y de alguna manera hemos ido comprobando el léxico que se extrae de ahí, pues es eso, el léxico de cómo la gente de aquellos momentos nombraba todo aquello que les rodeaba. Y tenían necesidad de nombrarlo porque había que dejar constancia y nombrarlo de una manera entendible y con palabras que sin duda la gente de alrededor, los posibles lectores o los oyentes conociesen. Bueno, el equipo de investigación, ahí aparece quienes formamos el equipo de investigación. Y luego el corpus, pues a lo largo de estos años, la verdad es que este corpus léxico de inventarios nace dirigido, y sigue siéndolo, por el profesor
el catedrático José Ramón Morala de la Universidad de León, y empieza por los años, sí, 2005, 2006, y siempre ha ido unido a distintos proyectos de investigación que todavía, bueno, a día de hoy tenemos. La verdad es que digamos que la idea o el objetivo era entrar en los archivos históricos de distintas localizaciones y buscar inventarios, digitalizarlos y a partir de ahí trabajar. Bien, prácticamente hemos recorrido casi todos los archivos históricos o muchos de España. Hay una amplia selección de imágenes digitalizadas de prácticamente todas las 9 provincias de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, Andalucía, el País Vasco, Extremadura, Madrid, Murcia, Cantabria, Asturias, La Rioja, Navarra, y también algunos archivos históricos específicos como el de Teruel, Huesca, y los municipales de Tafalla, Villena, Orihuela y Calatayud en Zaragoza. Más recientemente se han incorporado documentos de Gran Canaria y además en este corpus, aparte de o además de las digitalizaciones de estos documentos, digamos que peninsulares e insulares, también se ha ido al otro lado del Atlántico. Tenemos entre nosotros a Cristina Ejido, que es especialista en español de América, y hay muchos archivos digitalizados de Cuba, República Dominicana, México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, y también teníamos en proyecto otros, pero fue cuando en el momento de la pandemia y tuvimos que, nos fue imposible. A día de hoy el Corlexin incluye 615 documentos, ahí está el corpus, incluye más de 5.000 páginas originales transcritas y tenemos en concreto casi 1.600.000 formas o palabras cargadas en el corpus. No obstante, a día de hoy está en el horizonte la digitalización de archivos de Argentina y Ecuador, que por el tema de la pandemia no nos ha sido posible. Uno de los apartados más útiles es este, que es el Index Verborum. Index Verborum, en este índice de palabras se cargan a principios de cada año todas las palabras que, fruto de nuestras investigaciones, y más que de investigaciones, investigaciones son de las publicaciones del año anterior, hemos ido estudiando. Entonces, a mí, por ejemplo, me resulta muy interesante porque obviamente yo cuando estudio algo no tengo en la cabeza todo aquello que hemos ido publicando, aunque lo haya leído, obviamente no lo tengo en la cabeza, pero acudiendo aquí, se puede observar cómo cada palabra ha sido por alguno de nosotros estudiada, y dónde se encuentra, digamos, lo específico sobre cada palabra, que está en este caso en Perdiguero, en un artículo de 2017b, en la página 1026. Me resulta o nos resulta de sumo interés, es muy útil y la verdad es que bastante representativo de la actividad de todo el grupo. En el recuento realizado, porque esto se lo pregunté a Morala, porque en la página no está actualizado, de febrero de 2021, este índice contaba con 3.305 palabras. Son bastantes, somos unos cuantos, y la verdad es que están todas relacionadas, algunas palabras se repiten porque aparecen en más de un trabajo, y luego en este otro enlace están todos los trabajos publicados, aparecen desde 2008 los trabajos publicados, de Morala, a continuación creo que viene Cristina Ejido, Morala es que es muy estudioso y trabaja mucho.
Bueno, Cristina Ejido está por aquí arriba. Luego está Hermógenes Perdiguero, de la Universidad de Burgos, y luego debo de estar yo, por ahí Pérez Toral, también con distintas publicaciones, y aquí está, bueno, pues los más prometedores, que son al final los más jóvenes y los que están ahí, pues eso, continuando un poco con lo que hemos ido haciendo los anteriores. Si yo he hecho un poco de recuento, ¿no?, mirando todas estas publicaciones y mirando las publicaciones, y si queréis os digo que desde 2008 hasta el mismo 2021, porque hay algunos artículos que están en prensa, se señala ahí, pero que están a punto de aparecer, ¿qué es lo que hemos ido estudiando? Pues un poco, la verdad es que el léxico es como abres una caja, y yo al principio no sabía por dónde tirar ni por dónde ir cuando Morala me tendió la mano, ¿no? Pero es que es como las cerezas, coges una y salen 17 detrás. Entonces, bueno, ¿qué hemos estudiado? Pues cada uno ha ido estudiando pues lo que ofrecían los inventarios. La verdad es que a veces no tienes que pensar mucho, porque leyendo determinados inventarios ya te están ahí saltando las palabras, ¿no? Hemos estudiado los nombres de oficios, también la indumentaria femenina, las joyas femeninas, también el léxico de la esclavitud, muy interesante, el léxico de la ganadería, sobre el que hablaré, también medidas de capacidad, medidas de superficie, los términos para señalar las lindes de unos determinados territorios, léxico agrícola, los enseres que se utilizan en el campo, la ropa de hogar, el léxico textil. Incluso a veces también, normalmente se trata, la mayor parte de los trabajos se centran sobre sustantivos, pero también porque es lo que más predomina en los inventarios, el nombre de los objetos o de las cosas que se relacionan. Pero a veces también determinados inventarios nos han permitido investigar, bueno, pues, o dedicarnos al estudio de determinados términos que expresaban, me refiero ya a adjetivos, la calidad, o adjetivos, que también me voy a referir a ellos, para referirnos al ganado o al cromatismo animal. También términos, a veces hemos hilado un poco el léxico con la morfología y hemos estudiado determinados términos que tienen determinados sufijos, etc. Bueno, hay un número de publicaciones importante. Yo creo que es un grupo que trabaja bastante, tampoco lo digo por mí, pero Morala es incansable y ahí está, siempre hay un artículo que está por ahí a punto de salir. Yo no sé si, sí he de decir que, que no lo mencioné antes, esta página o este corpus léxico de inventarios, aparte de estar aquí alojado, está alojado también en la página de la Real Academia, porque digamos que todo este léxico se vuelca en el nuevo diccionario histórico que se está conformando. Entonces, también a través de la página de la Real Academia se puede llegar a este corpus, porque, como os decía, esta web este corpus está alojado en la web de la Fundación Rafael Lapesa para el nuevo diccionario histórico. Entonces, en la página de la RAE, en otros recursos y en enlaces externos se halla, entre otros corpus, este Corlexín. Yo no sé si quería poner algunos ejemplos, no sé si esto es interesante o no, de un poco lo que yo, ahora ya hablo un poco por mí, de lo que yo, pues tengo como más cercano. Yo cuando fui por primera vez al archivo histórico y empecé a fotografiar inventarios, tal y como José Ramón me enseñó y me dijo que debía hacerlo, y a partir de ahí hacer las transcripciones
y a partir de ahí entenderlo, que nunca jamás había visto un documento de estas características. Bueno, pues obviamente la primera vez que fui al archivo histórico en Oviedo y cuando ya volví a casa y empecé a leer aquello, algunas cosas se leían bien, otras por la humedad que hay allí pues no se leían tan bien, pero bueno, fui viendo que obviamente cada uno, y en este caso los escribanos, escribían por voz de otros un poco la realidad que les rodeaba, y entonces escribían de una realidad que era agricultora y ganadera, naturalmente. Y entonces yo, por ejemplo, a partir de ahí fue una de mis primeras investigaciones, yo creo, que para el Corlexín. Empecé a estudiar, o me interesó estudiar el léxico en cómo se nombraba el ganado. Descubrí, la verdad es que unos documentos o unos inventarios de la zona del oriente de Asturias, que era una mina en cuanto al ganado. Entonces aparecían palabras que yo no había oído nunca. Y para poner un ejemplo, pues por ejemplo, se utilizaba una palabra, es decir, es una realidad tan vinculada a la ganadería que tienen términos tremendamente específicos, y tan específicos que diferenciaban una vaca de un mes, de 2, de 3, de 1 año, de 2 años, con términos distintos. A mí me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, vi escrito por vez primera, luego lo he visto en muchas ocasiones, incluso ahora que estamos haciendo, bueno, pues una edición de unos textos fuera del Corlexín, de unos textos más modernos, la palabra nación. La palabra nación, este sustantivo significa vaca recién nacida. Y se utiliza mucho, Yo no lo había oído nunca. Dice, tiene 2 vacas con 2 naciones, machos, y debe otra pequeña sobre su mitad y dinero prestado. Tiene 2 vacas con 2 naciones, machos. Bueno, es una vaca recién nacida, de nacer, nación. Y si la vaca tiene 2 meses, aparece unos nombres preciosos que me parecen a mí, que se llama, para una vaca de 2 meses, bello si es un macho y bella si es una hembra. Un bello y una bella. Bellísimo. Dice, con Juan de Sardalla 2 vacas, con un bello y una bella de por medio. Y si tiene 3 meses se llama trimo, el macho, y trima la hembra, también del oriente de Asturias, todos estos. Una vaca preñada que parió 2 veces y un trimo. Es decir, está escribiendo en castellano, el texto está escrito en castellano, pero se cuelan los nombres locales, dialectales o geolectales, se cuelan porque ellos allí hablan así. Y para un animal de 2 años se le llama dosén y dosena. Otra vaca que parió 1 vez y una docena. No seamos allí, es así. E incluso algunas veces, bueno, pues otros términos como anoyo, anoya, novillo, novilla, que estos ya son más frecuentes, o tenral, en lugar de ternal, con metátesis, tenral. Bueno, este es un animal joven que no es adulto. Y luego ya si te vas al occidente ya no hay tanta especificidad, pero sí, por ejemplo, utilizan para el animal macho de 3 años al mayo. Nosotros somos yeístas. Y para la hembra de 3 años, gargalla. Bien. Luego también se utiliza a lo largo de toda la geografía asturiana, en este caso de este a oeste, el xato o la xata. Bien, también otro ejemplo, tenían distintas formas de designar el animal sobre el que eran propietarios, porque ahora, bueno, pues la gente tiene una vaca, 2, 17, un centenar. Pero entonces, hablamos del siglo XVII, a veces no era, digamos que el animal no se tenía en propiedad. El animal podía ser de uno, pero podía ser la propiedad de un animal compartida con otro. Entonces, el animal que es mío, específicamente mío, que no comparto con nadie, es hermuno con H.
lo que lle propio, que non lle comunal, dice el diccionario, porque estos términos están recogidos en los diccionarios de la Academia. 2 vacas y una becerra, estas son de por medio, y más se halló tener otras 2 vacas hermunes. Hermunes. Bien, y y lo que no es propio, que no es hermuno, es comuñero, que se tiene a medias con otra persona, que es comuñero o es de por medio. Yo tengo algo de por medio contigo, una vaca a medias. Bien, y para acabar con esto de los animales, descubrí también, y esto lo hice en otra investigación, que las gentes dependían tanto, digamos, su economía era tan ganadera que aparte de términos para designar las distintas edades, tenían diversidad de términos para hacer referencia a la cualidad de los animales. Y descubrí, por ejemplo, el adjetivo escosa. Escosa. Tiene con los dichos herederos una vaca escosa que parió 3 veces. ¿Qué es esto? Una vaca escosa es una vaca o una novilla que ya, por alguna razón, no da leche. Bien. No sé si queréis preguntar algo, tengo más ejemplos curiosos que también en un momento determinado me llamaron la atención. No sé si me he pasado. Decídmelo. Bueno, otro ejemplo. Siguiendo con estos inventarios de la zona de Asturias, que también he estudiado otros, en un momento determinado llamó mi atención el cómo se designaban la cuantía de las superficies, la extensión de una superficie. Antes de que entrase, obviamente yo esto lo aprendí después, pero antes de que entrase, digamos, se impusiese el sistema métrico decimal, antes de eso, pues las gentes tenían sus medidas, en el siglo XVII y antes, y en el XVIII tenían sus medidas y también en el XIX, y no sé decir casi si hasta en el XX. Y esas medidas no eran del sistema métrico decimal. El sistema métrico era complicado, era nuevo, la gente lo desconocía y no lo querían para nada. Entonces tenían sus medidas y medían como podían. Si la cosa era pequeña, pues medían con lo que tenían cerca, un dedo, un palmo, un puño, una mano, un codo de algo. Pero si la extensión era muy grande, pues era mucho más complicado. Era mucho más complicado medir. Tú sabes algo de eso. Creo que mañana nos lo vas a contar. ¿Cómo hacían para medir un determinado terreno? Utilizaban las medidas que tenían, pues, por ejemplo, en Asturias lo hacían con medidas de capacidad y con esas medidas de capacidad les servían también para medir la superficie. Por ejemplo, un carro de hierba, una superficie o una tierra es decir, que da la hierba que cabe en un carro. Por ejemplo, el prado que se dice la cortina, cerrado sobre sí, que se da tapín de 6 carros de hierba. Y esto se utilizó mucho en Asturias y también en León, en Cantabria, o carro de tierra, o incluso carro de prado, carro de abono, carro de heredad. Es decir, se medían por carros, como os digo, toda la hierba o el abono que cabe en un carro, si son 6 carros, esa es la extensión del terreno. También se medía, porque no tenían otra cosa para medir, relacionando la superficie con el tiempo que se tardaba en. Por ejemplo, en Asturias era muy frecuente, bastante frecuente, hasta hace bien poco, día de bueyes o día de buey. Es lo que tarda un buey en arar o en trabajar una tierra. 1 día, 2 días, 3 días, pues eso es lo que mide la tierra. Bueno, fijaros que yo
en un testamento de Avilés de 1888, es decir, de antes de ayer, en pleno siglo XX, leo esto. En la finca llamada La Carballeda, cita en La Carriona, municipio de Avilés, cabida de un día de bueyes, aproximadamente. O sea, que todavía es un tipo de medida que estuvo muy afianzada. También muera de bueyes y otras. Bueno, yo tenía aquí más cosas, pero tampoco quiero entreteneros ni abrumaros. Yo creo que con esto veis un poco algo de lo que yo he podido hacer y sobre todo mi entusiasmo por el léxico. Y nada, os animo a que visitéis la página, a que miréis un poco de qué se trata, a que indaguéis un poco en ese índice de palabras, a que veáis los trabajos publicados, etcétera. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada en responder. Y si no, le cedo la palabra a mi compañero. Una pregunta. Dime. La primera es pura curiosidad. ¿Cuál es la palabra más extraña con la que te has topado? Bueno, pues la palabra más extraña, cualquiera de estas. Por ejemplo, el bello, la bella, el trimo, pero también mi apellido, Toral, que es llevar una vaca al toro, por ejemplo, y que no he mencionado. O sea que palabras, y todas, es que te metes ahí, bueno, primero el Corlexín nos permite buscar una palabra y, no sé, bueno, tampoco, buscar una palabra y ver en qué documentación aparece. A veces solo aparece en una zona determinada. Cito Asturias porque es lo que tengo más cercano, pero puede ser otra. Y a partir de ahí vas a los diccionarios asturianos y ves que existe o que no la recogen. A partir de ahí vas al tesoro lexicográfico y ves si ha aparecido en algún momento o no. Luego miras otros corpus más literarios. He hablado incluso hasta con ganaderos. O sea que, bueno, es muy interesante. ¿Y la otra? Sí, la otra está relacionada y casi me la has contestado, que es cómo llegas a la conclusión de que bello es una vaca de 2 meses. Bueno, por el contexto, por lo que dicen y luego porque aparece recogida en diccionarios, en los diccionarios asturianos. No me estoy inventando, ¿eh? No, porque además yo siempre se lo digo a mis alumnos, que los que trabajamos con épocas no actuales, donde no oímos hablar a la gente y estamos trabajando con textos escritos, que tenemos que ser sumamente prudentes, nada categóricos y, bueno, pues eso, nada categóricos, es decir, no dar nada por sentado. Siempre nos basamos en los diccionarios. Y si no, bueno, pues a veces hay palabras, que seguramente alguna surgirá mañana, que no aparecen en los diccionarios, pero sí las hemos visto escritas en los documentos y no están en los diccionarios. Entonces, a veces por el contexto puedes llegar a alguna conclusión, otras veces no te atreves. Nada, a ti te dejo el sitio. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. ¿El bolso lo tiene aquí? Sí, voy a cogerlo. Bien, buenas tardes. Antes de empezar, yo también, le quiero dar las gracias a Vicente por haber contado conmigo para estar esta tarde aquí con vosotros, al grupo Aralín, a la profesora Castañer también, y esta tarde, poder compartir con Marta esta mesa, que yo espero que ahora también al final la podamos ir, y os podéis preguntar muchas cosas, ¿no? Y yo vengo desde otra zona, ¿no? En este caso para hablar, como ha comentado Vicente, que desde el cariño pues os ha exagerado un poco todo lo que yo he venido haciendo, ¿no? Yo sé que todo eso parte del cariño, no es para tanto, porque yo casi siempre me he centrado, yo empecé mi investigación con documentación notarial redactada en Murcia, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues porque era el archivo que tenía más cercano.
Es decir, es un motivo muy objetivo así para poder trabajar. Pero más que nada también porque ya desde ese primer momento tenía la curiosidad por saber un poco cómo había evolucionado la lengua en un territorio, porque ya notaba determinadas divergencias con lo que podía ser el español general, ¿no? O determinados usos particulares que podía haber allí en Murcia. Lo que es curioso es que en aquel primer momento mi objetivo no estaba fijado en el léxico, sino que vino después, a partir de haber hecho o haber iniciado ese trabajo para lo que fue mi tesis. A partir de ahí, y de trabajar con textos notariales, empecé a interesarme primero por el léxico jurídico y después ya por el léxico que contenían los inventarios de bienes, ¿no? Es decir, que ese fue un poco mi punto de partida en ese momento. Después ya fui abriendo otro tipo de campos, ¿no? Por ese motivo, lo que les traigo esta tarde yo le he querido poner así un poco un nombre exagerado, lo de fuentes históricas para el estudio del léxico murciano, ¿no? Porque está enmarcado, es una línea de trabajo que está enmarcada dentro de un grupo que nos une muchísimo al grupo Aralín, no solamente por el nombre, Murlín, ¿no? Sino ahora veremos también por el contenido. Es un grupo que recientemente ha sido reconocido por la FECI como un grupo también de transferencia, y que en la actualidad, a ver si yo esto lo sé, bueno, habréis visto una cosa, he utilizado en este caso la figura de Alfonso X el Sabio, ya que estamos próximos pasados del centenario de su nacimiento, ¿no? Hace 2 días que se cumplieron esos 800 años, y sabéis que Alfonso X también tuvo una especial vinculación con Murcia. Él está enterrado en Sevilla, pero su corazón y sus entrañas están en Murcia. Por eso el escudo de Murcia tiene un corazón y es, como ven, de ese color granate, ¿no? El color podría ser de la sangre. Ese grupo, que ya digo, está integrado en este caso por 4 profesores del departamento: Mercedes Abad, Herminia Provencio, Esther Vivanco y este que les habla. ¿Y cuáles son las líneas de trabajo que hemos empezado a desarrollar? Bueno, que hemos empezado a desarrollar. En parte las estábamos desarrollando de forma individual, a lo mejor cada uno, pero ahora la estamos poniendo en conjunto para poder conseguir unos objetivos que pueden ser mucho más amplios de lo que podríamos tener en un primer momento, ¿no? Desde la dialectología a la geografía lingüística, la historia del léxico y la lexicografía dialectal o subestándar, y todo ello, pues claro, siempre referido a ese dominio lingüístico, yo entre comillas, vamos a decir murciano, ¿no? Digo entre comillas porque luego veremos dónde está eso de lo murciano o dónde podríamos situar eso de lo murciano, ¿no? Y antes de comenzar, iba a decir una cosa. Voy a hacer una pequeña referencia para situar a Murcia. Yo sé que ahora mismo, según la última encuesta, Murcia es la comunidad que peor cae dentro al resto de comunidades, según esa encuesta que ha publicado un diario. Tenemos la mala fama, vamos después de los de Melilla, es decir, nos alivia, es una cosa que nos alivia bastante. Esas son esas encuestas que luego sacan, pero bueno, entonces vamos a intentar suavizar un poco esa mala imagen que podemos tener, aparte de una mala imagen que se ha venido potenciando últimamente también desde los medios de comunicación. Si habéis visto determinados humoristas, ¿no? Que siempre se ridiculiza muchísimo lo que es la entonación o el acento murciano, es decir, que hay un hecho diferencial que sirve también para ridiculizar, pero aquí yo esta tarde me voy a centrar en la parte del léxico, ¿no? Sobre todo en la parte del léxico, pero vamos a ver un poco por qué, ¿no? Lo primero que quiero hacer es localizarlo, porque normalmente cuando hablamos de Murcia, pues claro, nos vamos a la región de Murcia, ¿no? Pero sin embargo, cuando queremos hacer un estudio diacrónico, no nos sirve la delimitación territorial de la región de Murcia. Y además hay que tener una serie de hechos en cuenta, ¿no? Sobre todo es todo el fenómeno de la reconquista y de la repoblación que se llevó a cabo en ese territorio y todo el proceso de contacto lingüístico que se ha ido produciendo también a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, ahí tienen en el mapa, es decir, para que lo tengamos situado, que ese contexto histórico-lingüístico tendría que abarcar esa zona. Es decir, eso es lo que sería ahora mismo lo que se podría extender ese dominio de murciano. Es decir, no es la región de Murcia, sino que se correspondería con una delimitación territorial, el antiguo reino de Murcia,
que para muchos fue casi una entelequia dentro de lo que es la Corona de Castilla, porque no llegó a tener una entidad política propia. Sí lo fue como reino árabe, pero no la tuvo luego dentro de la corona castellana en la que se integró, ¿no? Hasta ahora, yo, por ejemplo, en mi caso, yo había utilizado siempre la documentación notarial del siglo XVI, había trabajado con los inventarios de bienes, hasta que llegó un momento que decidí pensar, digo, bueno, vamos a ir un poco arrastrando, vamos a ir hacia atrás, ¿no? A ver si podemos localizar determinadas cuestiones. Pero los inventarios de bienes me llegaban hasta el siglo XV, ¿no? Es decir, ya ese tipo de material se me acababa, es decir, no se había conservado, no existían ese tipo de soporte documental para poder rastrear el léxico, ¿no? Y entonces hay que recurrir a otro tipo de obras. ¿Qué obras son las que yo podía conservar? O que, bueno, nosotros, ¿no? Podemos conservar y consultar referentes a Murcia. Pues sí, hay documentación notarial muy variada, pero sobre todo hay dos obras indispensables y que a mí me produjeron grandes sorpresas, que son el libro del repartimiento y el libro de los ordenamientos municipales. El primero del siglo XIII y el segundo redactado a lo largo del siglo XIV, ¿no? ¿Eso para qué sirve? Pues para corroborar un poco cuál es la situación lingüística que se vivía en Murcia durante ese momento. Ahí os he puesto en la diapositiva un registro de libros que estaban del año 1483, de un señor que hizo un inventario de bienes, y vemos que ese señor que vivía en Murcia estaba leyendo libros en latín porque eran de carácter eclesiástico o alguno de carácter jurídico, libros en castellano y libros en catalán porque eran de medicina. Es decir, que estábamos ante una sociedad que algunos individuos podían comprender diferentes lenguas, ¿no? ¿Y eso dónde estaba originado? Pues estaba originado... ¿Es que me pasa una diapositiva? No. Estaba originado en el proceso de repoblación que ya se originó en Murcia, ¿no? Aquí le he puesto el libro del repartimiento del siglo XIII, de finales del siglo XIII, 1272-1273, de la fecha en la que se conserva, ¿no? Y fijaos que en ese libro del repartimiento podemos perfectamente detallar quiénes eran los pobladores, la gente que se fue a asentar en ese territorio. Y había 2.835 pobladores. Y fijaos, 1.283 procedían de la corona de Aragón y 1.500 estaban conformados por castellanos, musulmanes y desconocidos. Podían ser ultrapirenaicos o podían ser de otros lugares que no se ha podido determinar. Por tanto, cuál era el contingente mayoritario? Los que procedían de la corona de Aragón, ¿no? Eso que es lo que nos da que ese texto nosotros podamos verlo, que haya partes que están alguna parte que pueda estar en catalán, porque el escribano era catalán, ¿no? Como algún tipo de fenómenos que perfectamente reflejan esas interferencias entre lenguas, ¿no? Pero en esa obra normalmente se ha hecho hincapié, por un sector de la filología, se ha hecho hincapié en esa deuda catalana, ¿no? Esa influencia del catalán. Pero es que resulta que en ese texto podemos ver otra serie de influencias, en este caso aragonesas, ¿no? En el caso que tenéis reflejado en la diapositiva, porque puede haber determinado comportamiento en el uso o en la aparición de determinadas consonantes, o sobre todo en el caso del léxico, ¿no? Que haya algunas palabras que, si bien no son, o es difícil o arriesgado determinar si puedan ser aragonesas totalmente, sí son de uso o están datadas de manera más antigua en la zona oriental de la península, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que va a caracterizar al reino de Murcia? Pues lo principal va a ser el uso de los arabismos, ¿eh? En una zona donde se conservan arabismos y aparte arabismos considerados casi propios, ¿no? de esa zona. Aquí he incluido algunos que rescató Pocklington, que estaban solamente en este texto, ¿no? El caso de aceituna, pero no aceituna para
la fruta, sino aceituna para referirse al árbol, ¿no? El caso de alfaid o el caso de algar, como tiene, para determinados tipos de actividades que se desarrollaban en ese territorio, ¿no? Es decir, muchos de estos arabismos es verdad que no sobrepasaron el umbral de la Edad Media. A partir del siglo XVI comienzan a desaparecer de forma casi escalonada. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que si sacamos todo ese bloque nos vamos que los arabismos, a pesar de todos los que estudió Pocklington, tenemos muchísimos más que están datados por primera vez, o los encontramos por primera vez fechados en ese libro del repartimiento, ¿no? De hecho, yo imagino que casi todos habremos consultado alguna vez el Corde, ¿no? O el corpus del diccionario histórico, ¿no? Para ver lo que ocurre. Si encontramos, queremos consultar algunas de estas palabras, nos vamos a encontrar con la consulta de esa herramienta con un recorrido bastante curioso. Si buscamos una palabra de las que están aquí, como rafal, probablemente esté en el Corde en el siglo XIII, porque se metió en ese corpus el libro del repartimiento, y la siguiente datación en el siglo XIX, porque se metió la obra de Fuentes y Ponte de la Murcia que se fue. Es decir, ¿qué ha pasado en medio? Del siglo XIII pasamos al siglo XIX, dejaron de utilizarlo, ha salido por generación espontánea, es decir, que vemos que hay grandes vacíos que afectan a este territorio en lo que se refiere a la documentación, ¿no? Por eso decidí adentrarme en una obra, el libro de los ordenamientos, que es del siglo XIV, que sería lo más próximo que podría haber a un inventario de bienes. Porque la riqueza léxica es sorprendente, no solamente por la toponimia que pueda haber allí, sino por todo lo que son las denominaciones que si no hubiera sido por una obra de esa naturaleza, no se habría recogido de ninguna manera. Pensemos la importancia que tiene el agua para los riegos en todo el sureste peninsular, una zona seca, no ahora, a lo largo de toda la historia. Todo ese sistema de riego fue potenciado, aunque los romanos sí que lo asentaron, pero sí que fue potenciado por la presencia, a través de la presencia árabe. ¿Eso qué es lo que hizo? Crear una serie de campos léxicos vinculados a todo lo que es el disfrute o el encauzamiento del agua tremendo. Casi todos proceden del árabe, pero luego han pasado a tener procesos de derivación en castellano porque se han asentado. La palabra acequia la conocemos todos. Si cogemos la palabra acequia y nos sometemos, nos vamos a ese libro de los ordenamientos, nos vemos que de acequia nos encontramos un derivado sobreacequiero, que es el que va a vigilar por esas acequias. El pago del agua, el cequiaje. Pero lo curioso es que todas esas voces sí que se han conservado hasta la actualidad, aunque no tengamos registro en el Corde ni en el corpus del diccionario histórico. Pero esas voces, los propios hablantes de la huerta, los que desempeñan el cargo de cultivar la tierra, las siguen utilizando, ¿no? Fijémonos en esos párrafos que he sacado de los libros de los ordenamientos. Sí son castellanos, hay un texto que está escrito en castellano, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué léxico, de dónde procede el léxico que está ahí? Algaidones, la acequia, algaidoneros, y otra vez volvemos a acequia. Todo el proceso denominativo del texto se realiza mediante un vocabulario de origen árabe. Deben pagar el acequiaje, la medida de tierra, que es la taúlla, un tipo de riego que era el alfai, que era el riego que se utilizaba cuando subía el río, es decir, había una crecida de agua del río, entonces se aprovechaba el agua y se regaba, o la taúlla. Otro de los campos que a mí sí que me ha llamado la atención es el que se refiere al cultivo de la seda, ¿no? O el tratamiento de la seda. Y aquí les voy a contar una anécdota bastante curiosa, porque esto está sacado todo de ese libro de los ordenamientos. Hace bastante tiempo una persona mayor que a mí me dijo lo siguiente. Yo era así un poco desordenado y me dijo, anda, arréglate la habitación y no seas una fache. Y yo me quedé, digo, no sabía lo que me había dicho, ¿no? Y digo, bueno, una palabra de estas, pues, ¿qué podrá ser? Esto que se te quedan grabadas en la memoria y no echas cuenta atrás a ver qué podía significar eso, ¿no?
me voy al libro de este libro. Este ordenamiento me parece que es de 1364, ¿no? Y se describen los diferentes tipos de seta que se hacen en Murcia. Y nos encontramos seta fina, azache, parval, manchapa, cadars y filadiz. Todos esos nombres, filadiz, el cadarzo, la manchapa o el parval, son voces perfectas, que si las podemos localizar en todos los diccionarios, pero azache no está recogida en ningún sitio. Empiezo a investigar y me encuentro con que la palabra azache es sí un arabismo del Reino de Granada, localizado por primera vez en las ordenanzas de Granada y de Málaga, del siglo XVI. Pero claro, yo estaba aquí en el siglo XIV. ¿Qué es lo que nos está obligando esto? A revisar también los textos, porque la datación de las palabras se nos puede ver modificada en cuanto vemos que otro tipo de obras o podemos tener acceso a otro tipo de textos. En este caso, el azache era la seda de baja calidad. La seda de peor calidad que quedaba después del tratamiento, eso era lo que se llamaba azache. ¿Qué era lo que me había dicho aquella persona? Si azache era algo de baja calidad, después había ido perdiendo su naturaleza, había perdido su significado originario para ser algo que una persona que es un poco desastre, ¿no? Es decir, eso es realmente lo que yo había recibido. Un cambio similar lo podéis ver en la palabra azogue. ¿Ahora mismo utilizáis la palabra azogue? ¿No? ¿No han dicho alguna vez si tenéis azogue en el cuerpo? Y cuando se os dice que tiene azogue en el cuerpo, eso se le dice a una persona que es muy nerviosa, ¿no? Que parece que no se puede estar quieto, parece que tienes azogue en el cuerpo. Pero nadie cuenta que ese azogue realmente era el nombre que tenía el mercurio. ¿Por qué se pasa de azogue a tener azogue en el cuerpo? ¿Alguien ha intentado coger mercurio en la mano? Verás cómo no puede, porque se le va. Un proceso similar es el que ocurre ahí, ¿no? Bueno, esto voy a pasar. Si nos vamos, yo avanzando desde este momento, me quiero centrar ya, quiero dar un paso, avanzando así en el tiempo, y nos vamos ya hasta el siglo XVI. Y en el siglo XVI, ¿qué es lo que pasa ya? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Pues una gran cantidad de palabras al margen de esos arabismos, ¿no? Algunos arabismos y algunos falsos arabismos porque quizás habían adquirido un barniz árabe por la sociedad en la que se estaban utilizando, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pasa? Que nos encontramos cuando uno llega a ver la documentación de Murcia, ¿cómo clasifica esas voces? Sí, orientalismos, porque dice, bueno, son del oriente peninsular, ¿vale? Donde se utilizan. Pero hay una palabra, por ejemplo, como cetra. Bueno, si realmente cetra sí que puede venir más del catalán. Ahí me podría arriesgar y decir más catalán. Pero graillas también o no. Si se utiliza en el dominio catalán, pero también dominio aragonés. Es decir, que tenemos el gran problema de poder delimitar. Para eso nos viene muy bien esa denominación de orientalismo. Pero fijaos otras como jeta, que incluso el diccionario académico la califica ya como aragonesismo, ¿cómo la calificamos nosotros? ¿Orientalismo, aragonesismo o murcianismo? La gran duda. La gran duda porque depende de la parte en que vayas a analizar ese léxico. Fijaos en otra palabra con la diferencia que aparece entre antecama y delantecama. Las dos se pueden encontrar en la documentación murciana. Predomina la de delantecama, que precisamente se encuentra más en la documentación aragonesa. Quizás porque, y esto habría que analizarlo en detenimiento y con gran detenimiento, diría yo, quizás porque la mayoría de la población asentada en la mayor parte de los pueblos murcianos sí que era de procedencia aragonesa y no catalana. Los de procedencia catalana se asentaron sobre todo en la ciudad de Murcia y estuvieron en una esfera determinada. Pero el resto de territorio sí que vivió más o tuvo una herencia aragonesa
muchísimo más fuerte, ¿no? Fijémonos algunas que incluso pueden llegar a transformar el significado o ampliar su significado como barza, ¿no? La barza de tener pan, que era una especie de bolsa. La corbilla, que bueno, en este caso, bueno, ¿no has podido entrar por el valenciano? Pues no lo sabemos. También se pudo venir por el valenciano. La gaibola, quizás aquí gayola. Pero fijémonos la forma con la que se va a encontrar en Murcia, ¿no? O otras formas como trajilla, cordeta, picacilla o velijas. Fijémonos, por ejemplo, la forma picacilla, que es una maza, ¿no? La trajilla, que es un tipo de arado para tratar la tierra, o la forma velijas. Esta sí que es bastante curiosa. ¿A qué os suena alguna cosa la palabra velijas? Así por el parecido fonético. A valija, ¿verdad? Ahora puede sonar a valija. Pero es que valija es un italianismo en español. Es un italianismo que llega en el siglo XVI. Pero velijas está ya desde el siglo XIV en Murcia, que era el tipo de recipiente donde se guardaban los capullos del gusano de seda. Y ahora diré, bueno, ¿y eso cómo puede ser? Es decir, un antecedente de esa valija italiana, ¿no? Pero es que el llamado Reino de Murcia tuvo un contacto muy estrecho con Italia. Y fijaos, no solamente como en alguna parte del léxico la podemos ver. ¿Sabéis dónde lo podemos contrastar? En el papel. La documentación murciana de la Edad Media se conserva, podéis ver el archivo digitalizado, estupendamente, porque el papel era italiano y era de mejor calidad que el papel castellano. Todo el papel venía de aquella zona, y porque ya le digo, casi gran parte del fondo documental de la Edad Media está digitalizado a través de la página Carmesí, el archivo Carmesí, lo pueden consultar en línea y verán la documentación como en un 90% está, vamos, magníficamente conservada. Y aparte se lee a la perfección casi toda. Y hasta ahí había llegado. Muchas gracias. Pero yo quiero ahora que podamos hablar un poco de ese tipo de voces, o si tienen alguna pregunta que quieran hacerme. Bueno, primero dejad que os aplaudamos porque han sido dos magníficas exposiciones. Muchas gracias. Sí. Yo le pregunto a Marta, ahora voy por ahí, por ejemplo, las palabras relacionadas con la ganadería, con los terneros, por ejemplo, ¿se siguen manteniendo hoy en día o es algo perdido por completo? No, no del todo. En gente mayor se mantiene, sobre todo en zonas rurales, más supuestamente incomunicadas, sí se puede escuchar porque en vano están recogidos en los diccionarios, o sea que el diccionario lo recoge porque lo escucha. Pero bueno, la verdad es que, a ver, esto está relacionado también con las profesiones. No sé qué futuro puede tener, pero bueno, para eso también un poco estamos nosotros, para hacernos eco de, aunque no nos escuchen, nos da mucha falta. Sí, sí, sí. Claro, sí. También se utiliza. Por eso digo que el contacto es muy grande. El contacto es muy grande y realmente por eso necesitamos de todo, ahora mismo de todo lo que es la documentación aragonesa para poder cerciorarnos de todo lo que hay en el sur. Es decir, pensemos que la expansión iría de norte a sur, ¿no? Sí puede ser que algunos arabismos puedan ser realmente propios de allí, ¿no? Pero hay otras voces que sí que puedan ser
seamos una extensión totalmente de muchos campos léxicos de aragoneses. La pena es que se están perdiendo, hay un proceso de castellanización cada vez mayor. Y en determinados usos de voces de estas que está claro que hay algunos, por ejemplo, Trajilla, que se está perdiendo, pero porque se está perdiendo la forma de labrar la tierra con ese... Cambian las profesiones, con ese las medio. maneras, entonces se pierde el léxico. Claro. Entonces hay una pérdida importante del léxico por eso, por la desaparición de profesiones, ¿no? Pero luego hay otras que, sin embargo, están desapareciendo. Yanda, que era una palabra muy común en Murcia, Yanda está retrocediendo frente a Bandeja del Oro, ¿no? Otra, por ejemplo, lo de melindrillo ya ha desaparecido. Por ejemplo, es la que había puesto ya al final, melindrillo ha desaparecido. O la crecedera, que era el recipiente que se utilizaba en el horno para poner la levadura, para que la levadura creciera, aumentara, ¿no? Y ese recipiente era lo que se llamaba crecedera. El cuartalajo era una medida para el vino. Determinados territorios que tienen también una tradición vitivinícola importante. Y ya digo, la mayoría, ya digo, se están perdiendo. ¿Cómo lo vamos notando? Yo siempre hago en clase una toma de contacto, ¿no? Y cuando empiezo a decir, a ver, Yanda, cada vez me van levantando menos la mano de los que conocen la palabra Yanda. Hasta hace poco comentaba un caso bastante curioso, porque hay una palabra también muy, no es que sea exclusiva, pero muy identificativa del territorio, que es leja, ¿no? El estante o la balda. Pues hasta leja, y yo le echo ahí la culpa a IKEA, está entrando en retroceso. Y fijémonos, hasta tal punto que la firma IKEA, para unas fiestas, con motivo de unas fiestas regionales, hizo un eslogan de propaganda para, yo qué sé, una forma así de adecuarse al paisaje, donde promocionaba un nuevo mueble, que era leja, y la E con un circulito arriba, la A así con tal, que le daba así un ambiente sueco al asunto. Pero incluso hasta esa está empezando a entrar un poco en retroceso. Todo sí que se conserva, lo que es todo el léxico del agua, porque aún la huerta se mantiene en un sector cada vez más pequeño, pero se mantiene. Es decir, eso permite, y todo el sistema de regadío aún está, y como está protegido, lo tienen que mantener. De hecho, ahora han creado incluso un mini parque del riego en Murcia, donde puedan llevar a los niños y decir, esto es la acequia, de esta acequia sale una zarbe y de aquí sale un brazal, para que puedan ver los diferentes tipos de canalización que pueda tener el agua. O aquí está el partidor y de aquí sale el escorredor, ¿no? Es decir, todo un amplio vocabulario que es bastante interesante. Ahí son denominaciones dialectales, geolectales, no sé cómo llamarlos, probablemente. Casi yo me atrevería a decir que si se mantienen es porque pertenecen a un campo especializado. Y por eso pueden ser comunes a veces, también en territorios que puedan tener ese tipo de uso de la tierra, podrán tener también ese vocabulario. Es decir, que a lo mejor no se han conservado en todo el dominio del castellano porque no tienen ese tipo de riego, ese tipo de proceso de riego. Yo quería hacer una pregunta. Por una palabra que últimamente la he encontrado en varios documentos del siglo XVII y me consta que en el Corlexim no está, pero bueno, volver o intentar ver esa continuidad hacia Murcia, que es rejolado o rajolado o rajoleado en relación a manteles, servilletas. Era por ver si la habías encontrado, te sonaba. Porque yo yo lo encontré una vez y dije, uy, madre mía, ¿qué es esto? Y dije, bueno, pues nada, será pues
algo que tal. Pero es que luego cogí otro documento y me volvió a salir, pero no solo una vez, sino es que en el mismo documento me salía como 7 u 8 o 9 veces y decía, es que esto tiene que ser más normal de lo que parecía. ¿Y de dónde es el documento? De aquí, bueno, lo tengo en un inventario ostense y en otro, creo recordar, de aquí de Zaragoza. Entonces era posible. ¿Te sonaba? Bueno, sonaba. Sí. Pero vamos, en el Corlexis no está, porque No. eso lo manejo... Y yo tampoco lo he encontrado. Vale. Tampoco lo he encontrado. Por intentarlo. Y llevamos, ahora mismo sí que ya hemos vaciado de lo que son inventarios de bienes, hemos ido vaciando diferentes comarcas por lo que es la distribución territorial y tenemos varias ya vaciadas completamente. Pero esa palabra no me suena. Lo siento. No. Pero bueno, hay que seguir, ¿eh? Claro, sí. De eso se trata. Sí, sí. Que nos pique la curiosidad y venga, porque tiene que ser algo. O sea Hombre, que... sí. A ver, yo tengo mi hipótesis, pero vamos, que ¿Y no cuál es? sabía. Es que en Aragón se dice rejola al ladrillo o a la baldosa. Es un Sí. término artístico. Entonces, Sí. quizá, sí. puede ser, probablemente, no lo sabemos, pero bueno, pues podría aludir a la trama o al dibujo. Sí, al dibujo de las Sí, porque- servilletas, de los las servilletas, manteles. porque claro, hoy en día también tienes los manteles de cuadros, entonces yo qué sé, Sí. pues igual Sí, podría ¿no? ser que fuera... Parece... Sí, porque el ladrillado sí. Sí. Para algún tipo de trama de eso sí que me suena. Ladrillado, no lo recuerdo muy bien, pero como el ladrillado, algún tipo de dibujo, de tejidos, sí me suena. Hay un diccionario de tejidos. ¿Lo conoces? Sí, he mirado muchas cosas, pero bueno, de momento era pues por ver si, Bueno, pues hay si que seguir había alguna ahí. conexión y llegábamos a buen puesto. Muy bien. Más cosas. ¿Os habéis planteado, Miguel Ángel, la posibilidad de hacer un diccionario diferencial del área murciana? Porque tengo para mí que hasta que no tengamos diccionarios diferenciales de todas las zonas españolas o hispánicas y podamos comparar entre los resultados de los distintos diccionarios diferenciales, no podremos saber bien la especificidad de cada territorio. Sí lo tenemos planteado, porque aparte, en el caso de Murcia, tenemos un déficit histórico que venimos arrastrando. Es decir, somos, si no me equivoco, el único rincón que queda que no tiene el atlas lingüístico hecho. Es decir, que eso, por ejemplo, serviría de gran ayuda para determinadas cuestiones, pero uno pasa directamente, acaba en Aragón, lo rodea la Mancha, Andalucía, y ya ahí queda un hueco ahí en medio, que es Murcia. Murcia no está. Es decir, que tenemos, por un lado, esa deuda. Y luego lo del diccionario sí, de hecho, ahora mismo una de las cuestiones que tenemos ya pensado y que está en marcha porque tenemos mucho material para incluir es crear esa especie de diccionario diferencial. Un diccionario diferencial que también se haría y se está pensando con mucho, vamos a ver, con mucho tiento. Porque, sobre todo, por la zona en la que estamos y por la deuda o el contacto con Aragón. Pero sí que estamos en ello. Sí estamos en ello. La cuestión, para que no lo sepas, lo digo así un poco sobre antecedentes, porque los murcianos somos un poco a nuestra manera, ¿no? Y nosotros también tenemos nuestra propia lengua, ¿no? Y están reivindicando su propia lengua allí. ¿Qué ocurre? Que esas reivindicaciones lingüísticas, ¿no?, a veces vienen a distorsionar algo, lo que es la realidad, la realidad lingüística del territorio, ¿no? Y eso ha hecho que se creen, por ejemplo, numerosas publicaciones, voy a decir, de carácter lexicográfico, no sé si sería exagerado, ¿no?, que en algunos casos pueden ser interesantes, pero en otros casos lo único que hacen es incluir voces, no digo tan siquiera lemas, porque muchas veces que no se les puede, aunque lleven el nombre de diccionario, no son diccionarios, reúnen palabras que son propias del español vulgar.
Es decir, es como si yo creo un diccionario y pongo a moto, a radio, ¿no? Porque es propio, en este caso, de la lengua de Murcia. Es decir, que encima nosotros tenemos el hándicap de tener un material sí que publicado ya en la calle que tiene bastantes deficiencias. Bastantes deficiencias porque no se ha hecho o no está realizado por personas que son profesionales, que son especialistas en ese campo. Pensad que la obra lexicográfica de referencia que hay en Murcia para acercarse al ámbito murciano es el diccionario de Justo García Soriano del año 1932. Ha llovido un poco, ¿verdad? Sí. 100 años, Casi 100 años, ¿no? Es decir, después hay alguna obra, alguna más seria que otra, sí que hay vocabularios comarcales, alguno sí que está bien realizado, alguno, no digo algunos, alguno, pero la mayoría sí que son obras de escasa calidad científica, la mayoría. Y encima tenemos ese inconveniente. Pero bueno, con todo el material que tenemos, por ejemplo, de la Edad Media, porque lo que he citado aquí, siempre estas obras, el libro del repartimiento se conoce desde está metido en el corde, sin ir más lejos. El de los ordenamientos medievales no, los historiadores sí lo conocían, pero desde el punto de vista lingüístico no se había abordado nunca hasta ahora. Y el libro del repartimiento, desde un punto de vista léxico, tampoco se había analizado hasta ahora, con la tradición lingüística que hay en Murcia. Es decir, que tenemos ahora mismo ya una fuente, un origen, podemos de dónde partir, ¿no?, a la hora de trazar ese seguimiento de muchas de las palabras que teníamos ya, algunas localizadas, otras no. De cara, volviendo a los arabismos, orientalismos, ¿has podido apreciar, por ejemplo, ciertos campos léxicos preferentes para arabismos, ciertos campos léxicos preferentes de orientalismos, o no lo habría, sino sería indistinto? Sí, sí me podría arriesgar a decirte, por ejemplo, una cosa. En el ámbito de la agricultura, es más común encontrarse orientalismo, o incluso yo ya me arriesgaría a decir aragonesismo. Mientras que en el caso de la agricultura de interior y en el caso de lo que es la agricultura de huerta, es más propicia al uso del arabismo. El Aragón, eso de la huerta no. Claro, el yugo, ¿no? Pero el yugo en toda la zona interior es yugo. Más cercano a Ubio, a toda la zona oriental. ¿Cómo has dicho que es? Yubo. ¿Con G o con B? B. Así, yubada. Claro. Es decir, y te digo eso, o por ejemplo, por utilizar todo lo que son enseres de las tareas agrícolas, ¿no? Desde el orón. Incluso había una diferencia bastante curiosa. Yo ahí recurría mucho a mi abuelo, porque como era agricultor y conservaba muchísimo todo ese vocabulario, ¿no? En la palabra horcate y forcate, con la conservación de la F inicial, algo bastante raro también en la zona. ¿A dónde podía vincularse? Ya sabemos. Es decir, todo lo que es el campo ese de faenas agrícolas y faenas agrícolas de interior, hay un mayor número de aragonesismo. Por ejemplo, hay una que yo mañana le daré las gracias a una persona que aparte lo utiliza mi padre, que es el morgón. El morgón, porque él se va a morgonarlo. El sarmiento es el morgón y la actividad a morgonar. El desarrollo de esa actividad. Por ejemplo, todo lo que es el cultivo de la vid está ahí. Podemos ver, por ejemplo, esa cantidad de palabras que nos están centrando ¿dónde? En el oriente. Sin lugar a dudas. Interesante, gracias. Nada. Sí, es que hay muchos puntos de conexión y yo creo que sobre todo ahora, o la intención, por ejemplo, en lo que es en mi caso, aunque sea recopilar todo ese vocabulario y crear ese diccionario diferencial, pero teniendo las vistas puestas aquí,
hacia el norte. Vosotros tenéis mucha conexión. Sí, Ya nos llevamos. sí, mucha conexión y no se ha explotado la conexión. No se ha explotado. Por proximidad y porque Y por la propia... el avance, por el propio avance. Norte a sur. Sí, sí. Es que aquí no se va a ver no está completo el mapa. Si siguiéramos la línea recta veríamos cómo baja la frontera de Aragón. Sí que toma un poco de La Mancha, pero coge todo lo que es la zona de Murcia. Bueno, lo tienes en el mapa. Bueno, en el mapa. Izquierda, Sí. Si bajamos, fijaos, Claro, es que si está- trazamos la es línea una- recta, bueno, la línea recta, la isoglosa Aguijón-Guizque, de Diego Catalán, sin ir más lejos. Si es que está marcada. Bajamos, fijaos, recto. Claro, a nivel histórico también es muy interesante, de cara no solamente a la lengua, de cara a si ciertos pobladores han dejado su rastro en la lengua más de huerta o más de huerto, o sea, de zona de cultivo interior, también sería porque se dedicaban más a eso o porque estaban más relacionados con ese ámbito, claro. Claro, sería porque, vamos a ver, probablemente, sí, fue así. Los repobladores se fueron asentando en territorios similares a los que habían dejado, ¿no? Si repoblaban o se asentaban en territorios similares a los que habían dejado, ¿no? Salvo aquellos que disponían de un cierto poder adquisitivo y fueron a donde se estableció la capital, ¿no? A Murcia. Claro, pero es que ellos no iban a trabajar la tierra. Los que trabajaban la tierra fueron los musulmanes que se quedaron en el territorio y eran los que trabajaban la huerta, que se la quitaron vilmente, se repartieron la tierra que ellos tenían concedida para dárselo a los catalanes que ahí llegaban y la disfrutaran. Pero vamos, que se puede leer el libro del repartimiento. Esta tierra que era de Abraham tal pasa a doña tal, a doña Ramoneta de Belloc, tal cual. Por tanto, entonces claro, ellos se asentaban, pero esa tierra, los que seguían trabajando en la huerta era ese tipo de población. Fijaos que aún quedaban núcleos a principios de siglo que por las pocas comunicaciones que había, núcleos en la huerta, que aún tenían sus habitantes el aspecto morisco. Y él habla, ¿para qué decirte? Sí, pero eso aparte se comentaba porque sí que había núcleos muy cerrados que se habían quedado cerca de los azudes que había antes y cultivaban ese tipo de huerta, y como estaban tan alejados habían creado su propia comunidad, una comunidad totalmente endogámica, que tú ibas allí y parecía que estaba en el norte de Marruecos. Sí, tal cual. Y el léxico siempre va ligado al individuo, a la vida del individuo, a los oficios, a la fuente de vida. Sí. Y es una pena, por ejemplo, que en el caso de los araísmos están desapareciendo paulatinamente. Ya se perdieron muchísimo y otros generales, es decir, ya no solamente propios de allí, otros también ya han desaparecido. Un poco, en relación con el episodio que has contado, a veces pregunto, un poco para las dos áreas, los refranes o algunas expresiones han podido quedar algunas voces, os han servido para resolver alguna duda. Yo, en mi caso no, tampoco tengo mucho conocimiento de refranes. En el caso de refranes no, pero en el caso de expresiones, no te digo refrán porque a lo mejor el refrán es una estructura más fija y más fijada, ¿no? Pero en el caso de expresiones como la que he mencionado, sí que hay veces, como esta que he mencionado, que sí que te ayuda a solucionar el problema. Y estoy pensando porque hay... Y me pasó con otra palabra también que no sabía por dónde tirar.
que no la encontraba en ningún sitio, y luego era de lo más habitual en una construcción que utilizaba la gente mayor. Pero ahora mismo, y estoy porque la tengo en la punta de la lengua. La tengo en la punta de la lengua. No se me sale la vida. Pero ya otra vez, os vamos a invitar a verla a Zaragoza para que sigáis hablando. Vamos a interrumpir, si os parece, la sesión. Doy las gracias en nombre de todos a los profesores, la profesora Pectoral y al profesor Puche Lorenzo por esta magnífica charla que ya veis que ha motivado mucho interés entre los profesores y los alumnos interesados, ya que, no lo he dicho antes, pero nos está siguiendo gente por canales de internet. Pues también saludo a los asistentes porque es obligado hacerlo, y en ninguna de las dos mesas redondas, me vais a perdonar ahora un guiño externo, he agradecido al Gobierno de Aragón que financia este grupo, y en concreto estas sesiones al Instituto de Patrimonio y Humanidades, que también colabora con nosotros en la organización de estas actividades. Pues muchas gracias a todos y cerramos aquí la sesión. Muchas gracias a